Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase de seminario de filosofía en este viernes 9 de octubre. Ya las clases de la fecha en línea, hoy día nos encontramos este viernes 9 de octubre, donde tiene la entrega de la fase 1. Próximo viernes no va a haber clases en línea porque es el día del docente. Luego la clase del 23 de octubre, ustedes ya saben que va a ser una clase asincrónica. Y después ya nos volvemos a ver el 6 de noviembre, si no me equivoco. Correcto, 6 de noviembre. 16 días del profe, 23 clases sincrónicas y el 30, esa es semana de aniversario. Entonces la próxima clase que vamos a tener va a ser el 6 de noviembre. ¿Qué pasó? ¿Ya? Para que tengan claro esas fechas. Bien, seguimos. Ya nosotros estamos trabajando con respecto a la filosofía permite la construcción metódica de visiones personales, ¿correcto? Y uno de nuestros objetivos es formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante para su contexto. Ojo acá, no se olviden de esto. Problema relevante. A partir de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia de la filosofía, elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de perspectivas de diversos filósofos, ya como ustedes bien saben, diverso es mínimo 2, siendo capaces de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. Bien. 5. ¿Cómo construir una visión filosófica propia? ¿Cómo expresar por escrito ideas filosóficas? ¿Cómo incorporar el aporte de la filosofía en la construcción de una postura personal? ¿Ya? Ruta, escritura de una tesis. Hoy nosotros tenemos la entrega del cuadro 1.1. Ya también tenían que incluir los autores, las fuentes de información y la bibliografía, que eso lo tienen que hacer en normas APA. Bien. La próxima semana tienen entrega de la preparación y planificación. ¿Ya? ¿Qué esto es? ¿Qué es? El cuadro resumen, un mapa conceptual, más el plan, ¿ya? Más el plan de escritura. Luego, en la fase 3, es la redacción del primer borrador. Ojo acá, corrección y autoevaluación. Chiquillos, esto es súper importante, ¿ya? Yo le fui desarrollando y liberando pequeñas habilidades, ¿ya? Pequeñas habilidades. Yo voy a ser la revisora final, ¿ya? Pero de sus correctores, yo solamente voy a recepcionar que ustedes vayan entregando a tiempo, revisando eso. Entregan a tiempo, tienen los puntos de glamour. Si no lo entregan atrasado, van perdiendo el completo, el punto de glamour en el proceso. Así de sencillo, ¿ya? Lo que yo voy a revisar va a ser su trabajo final, ¿bien? Yo solo voy diciendo, voy a ir marcando en sus pautas de evaluación. ¿Cumple? Sí, no. Ya, la fecha de entrega era el 9, no lo envió el 9, lo envió una semana después, ya, listo, perdimos un poco de glamour. Lo mandó al día siguiente, ya, no es tan terrible. ¿Bien? ¿Entendido? Y la fase final que ustedes saben que es subir la tesis, salirme. ¿Bien?
Entonces, hoy día, ¿qué vamos a trabajar? La fase 1.1, que es el cuadro, ¿ya? ¿Qué es lo que tenían que hacer acá? Investigar acerca del tema elegido, ¿ya? Delimitar el tema a investigar, ¿ya? ¿Cuál es mi tesis? ¿Con qué tema o temas se relacionan? ¿Qué autor o autores abordan estos temas? Investigar el tema, autores, libros, revistas, ¿ya? Después de esta información que tenemos acá, la sistematizamos. ¿Qué significa que la sistematizamos? Que la dejamos ordenadita, ¿ya? Y ¿en qué sistema? En fuentes de información, bibliografía, APA, ¿ya? Eje Gutiérrez, ¿ya? Ahí tenemos el ejemplo. Yo les mandé la página web, ¿correcto? Y ahora, lo más importante, voy a detener esto y voy a empezar a compartir mi Word. ¿Ya? Víctor. Ah, ya, acuérdense, ahí está la carta GAN del proyecto. ¿Ya? Fase 1, clase en línea. ¡Turú! 16 del 10, clase sincrónica. ¡Turú! Entrega. Fase 3, clase sincrónica. Y después volvemos a tener ya. Ustedes saben que esa semana que hay entre el 23 y el 6 es la semana de aniversario. Así que no vamos a tener clases. Así que volvemos a tener clases el 6 del 11. ¿Ya? Que ahí ustedes ya tienen que haber realizado su autocorrección, corrección y autoevaluación de su trabajo. ¿Ya? Sí, es súper importante que si tienen dudas, cualquier cosa tienen que preguntar. Ahora es el momento. Yo no voy a pasar más contenidos en clases, ¿ya? Solamente me voy a dedicar a explicar las actividades y lo que tienen que hacer en cada fase del proyecto. Absolutamente eso. Ya no vamos a revisar más teorías de filósofos ni nada. Por eso tenemos filosofía común. Ya en seminario de filosofía nos vamos solamente a dedicar a trabajar nuestro proyecto. Así que aprovechen este tiempo y si no han hecho su primer cuadro, bueno, empiezan a abrir un Word en un cuadernito y vamos escribiendo. ¿Ya? Porque la idea es que vayan avanzando de a poquito. Y si tienen dudas, pregunten, sin vergüenza, ¿ya? Y está bien, y si se ponen nerviosos, cualquier cosa, me dicen, profe, estoy nervioso, estoy ansioso por esto, ¿ya? Y todo se entiende, se conversa. Bueno, así que no se queden con las dudas, ¿ya? Si no entienden bien la diferencia entre algo y algo, me dicen, profe, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Porque no sé cómo responder esta segunda parte. Ni siquiera es necesario ir ahí. Tienen que decirme nomás, yo los ayudo en lo que pueda, ¿ya? Es súper importante que traten de estar relajaditos. Yo estoy aquí para ayudarlos, para apoyarlos, no para ser, como dicen por ahí, una piedra en su zapato, ¿ya? ¿Ya? Y es con respecto al desarrollo de sus trabajos y de su proyecto, ¿ya? No es una tesina doctoral, chiquillos. Es que ustedes aprendan a desarrollar algunos, como a trabajar esto de manera como un poco más estructurada, ¿ya? No estirarlo como
así a los leones, como de alguna manera decirlo, y que hagan todo esto solos, sino que los vayamos acompañando, ¿ya? De hecho, cuando volvamos, ya cuando tengamos la siguiente clase, lo más probable es que empecemos a usar el Zoom, y en Zoom se pueden trabajar, se pueden armar grupos, entonces pueden empezar a trabajar en grupos o en pareja, ¿ya? Y los que están solos, los voy a armar como en grupos que estén afines, cosas que puedan discutir igual así como sus posturas. Esa es la idea, ¿ya? Bien, ¿me escuchan? Oh, ya. Sigo. Ya, bacán. Lo que hoy tenían que entregar es, ¿cuál es mi tesis? ¿Cuál es el problema a investigar? Ya, acuérdense, ustedes tienen que delimitar un problema que sea relevante a su contexto, ¿ya? ¿Con qué tema o temas se relaciona? ¿Ya? ¿Qué autores qué autor o autores abordan estos temas? Esto es lo que tienen que entregar hoy y luego investigar el tema. Encontré este autor, este libro, esta revista, bla. Y acá presentamos esta información, ¿ya? Toda esta información va ordenadito como lo plantea aquí Gutiérrez, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi tesis? ¿Ya? Entonces ahora, sí, conceptos, correcto. ¿Qué tema? ¿Ya? Conceptos, otros problemas que se han relacionado, sí. ¿Qué filósofo habla sobre redes sociales? Ya, bien ya, redes sociales. Hay varios filósofos que hablan sobre redes sociales, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Acá, ¿ya? También si tienen dudas con respecto a los autores y eso, yo tampoco los conozco a todos, ¿ya? Pero hay una muy buena herramienta que se llama Google, ¿ya? Por ejemplo, la Paz la semana pasada tenía dudas con respecto a su tema, porque aparecían como de otros contenidos, pero si uno busca de forma precisa, uno puede buscar, ¿ya? Y sí hay. ¿Ya? Manuel Castells, ¿ya? Ya él. Mm, ahí se los voy a escribir Castells. Ya, esto es importante. Noam Chomsky también. Y este, ¿ya? La tesis, ojo aquí, vuelvo al tema. ¿Qué es una tesis? La tesis es una afirmación que expresa una posición. Ojo ahí. ¿Qué dice? Una posición. ¿Ya? ¿Podemos expresar nuestra posición mediante una pregunta? ¿Podemos? ¿Qué creen ustedes? Pensemos en un ejemplo. ¿Puedo expresar mi posición mediante una pregunta? ¿Sí? ¿No?
Bien, correcto. Entonces, la tesis puede ser una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Porque acuérdense, cuando nosotros planteamos, intentamos, tenemos una tesis, nosotros tenemos un problema, ¿correcto? De un problema intentamos trabajar en la solución de esta. Y para eso, ¿qué construimos? La tesis, ¿ya? Tenemos una tesis, pero nosotros tenemos que demostrar de alguna manera en el desarrollo de nuestro argumento esta tesis. Poner puntos a favor de esto y si en el desarrollo nos aparecen puntos en contra, también decirlo, ¿ya? Y está bien, es parte de la investigación, ¿ya? Tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Ok, este problema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Ahí generamos, ¿qué? Una suposición, como dice acá, ¿ya? Una posición o una suposición, ¿ya? La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema, en este caso, frente al problema que ustedes identificaron y que a ustedes les parece interesante. ¿Bien? Entonces, de eso se trata. Esa es la idea de esto. ¿Ya? Seguimos. Y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja. Ahí dice claramente que a usted trabaja. Entonces, más fácil, pues, porque si nosotros plantamos solamente una posición, ya nuestra tesis es solamente una postura que no está planteada como una pregunta, si les es más fácil construir su tesis en una pregunta, pues mándenle, ¿ya? No hay nada que se los impida, ¿ya? Una pregunta que sea clara y precisa, chiquillos, ¿ya? No me van a poner ahí qué es la felicidad, porque ahí podríamos estar hasta el fin de los tiempos buscando argumentos e investigando acerca de qué es la felicidad, ¿ya? Cuando esta pregunta, esta tesis, esta posición tiene que ser súper precisa. ¿Bien? ¿Ya? Es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir y o convencer al lector, ¿ya? Entonces, claro. Entonces, ¿qué tenemos primero? Uno, identificamos el problema A que está cerca de nosotros, ¿correcto? Luego, ¿qué hacemos? Expresamos una posición, ¿ya? ¿Y cómo expresamos esta posición? Mediante una suposición y una posición, que también puede ser una pregunta, ¿ya? Y luego, en los argumentos, lo defendemos o lo atacamos, si es que en algún momento surge eso, ¿ya? Para persuadir o convencer al lector. Acuérdense, siempre eso es el objetivo de este tipo de textos, ¿ya? Textos argumentativos, ¿ya? ¿Y cuál es la función de la tesis? La tesis es la opinión, el punto de vista del escritor. Y a partir de ella se crean los argumentos y como conclusión del texto argumentativo, ¿ya? Ustedes saben, primero va la introducción, luego el desarrollo y luego la conclusión, ¿ya? Entonces, primero tenemos la tesis, que es la opinión. Entonces eso lo planteamos en nuestra introducción, ¿ya? Acuérdense que la introducción tiene que ir el contexto, igual como lo que hicimos en el cuadro en el módulo anterior. ¿Bien? Entonces, es la opinión, el punto de vista del escritor y a partir de ella se crean los argumentos, ya. ¿Bien? En este sentido, ¿qué dice aquí? La tesis es un trabajo original que se interpreta, innova o genera conocimiento, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, su trabajo tiene que ser original e innovador, ¿ya? Por eso tienen que partir
su investigación desde un problema. Por eso lo primero que dice el cuadrito es ¿cuál es mi tesis? Después, segundo punto, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema a investigar? ¿Ya? También ser súper preciso en el tema a investigar. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Los leo. No se amontonen con tantas respuestas. Ya. Excelente. ¿Nope? ¿No está todo claro o sí tiene dudas? Perfecto. Bien. ¿Ya? Entonces. Aquí me faltó una pregunta. ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo escribimos una tesis? Como nosotros ya deberíamos tener, o vamos a tener, ¿ya? Una selección del área de interés, ¿ya? Es decir, el tema, ¿ya? La delimitación del tema a estudiar, ya lo tenemos en el cuadro, ¿ya? Sabemos cuál es nuestra potencial tesis, cuál es el problema a investigar, con qué temas o temas se relacionan y qué autores o autores abordan estos temas y después presentamos la bibliografía sistematizado en normas APA, ¿correcto? Ahí en una listita con guiones, así ordenadito, bonito, ¿ya? ¿Ya? Planteamiento del problema a investigar en el cuadro, check. Formulación de diversos argumentos, ¿ya? Esta parte ya es del plan de la fase 2. ¿Ya? Argumentos son razones, justificación. Entonces hay que empezar después de, ya, tenemos identificado el problema, ¿correcto? Problema, check. Delimitación del tema, check. Selección del área de interés dentro de su especialidad profesional, ya. Eso ya hasta ustedes ya deberían estar listos, si no, ahora ya deberían estar medio terminándolo, ¿correcto? Diversos argumentos en torno al problema. Y aquí, ¡tarán! ¿Cómo se escribimos un argumento? ¿Ya? Esto ya es como ayuda para lo que tienen que escribir y entregar y enviar al correo. Eso los pongo ahí. Bueno, ustedes la mayoría ya lo tienen. Y me lo envían, ¿cierto? ¿Qué razones apoyan mi tesis? Hay que hacernos todo este set de preguntas cuando estamos desarrollando ya nuestra planificación y planeando nuestro argumento, ¿ya? Acuérdense que en el plan la idea es que esto sea como... Vamos a ver las preguntas primero y después vamos al cuadro, ¿ya? Que está en el cuadro. ¿Qué razones apoyan mi tesis? ¿Ya? ¿Cómo puedo sostener mi tesis? ¿Qué conceptos clave necesito para sostener la tesis? ¿Qué ideas o conceptos apoyan mis razones? ¿Qué ideas puedo proponer a partir de los conceptos clave? ¿Cuántas ideas necesito? ¿Qué contraargumentos se podrían plantear? ¿Ya? Todo esto es importante, ¿ya? Porque esto ya les va a servir para empezar a desarrollar su argumento, su justificación, ¿ya? Acuérdense, ¿qué son las razones? Son los que responden al por qué. ¿Por qué? ¿Por qué esto está bien? Bla. ¿Ya? Ideas. Ideas también. ¿Se entiende esto como la idea de que bla, bla, bla? Bien. Conceptos clave. ¿Ya? Son toda la red, por ejemplo, por eso nosotros el módulo anterior hicimos el mapa conceptual.
Entonces ustedes ahí hicieron una red de conceptos, ¿ya? Donde, claro, partían de un concepto central, pero como trabajaban con dos autores, esos dos autores tenían diferencias con respecto a su comprensión del concepto principal, ¿cierto? Lo entendían de manera distinta, entonces de ahí se despliegan otros conceptos claves, ¿ya? Entonces, los que siguen van a seguir trabajando con su mismo tema, esto ya lo tienen medio internet, ya han leído, han investigado con respecto a esto, ¿cierto? Entonces, ya tienen como esas ideas, ya esos ideas y conceptos claves que tienen que trabajar, ¿ya? Conceptos claves, ¿ya? Entonces, por eso la próxima semana también tienen que entregar ya sea el mapa conceptual o la tabla resumen junto con el primer plan de redacción y de planificación. Bien, ¿cuántas ideas necesito? ¿Qué contraargumento se podría plantear? ¿Ya? Contraargumento, ¿ya? ¿Sabe lo que es un contraargumento? Un contraargumento es un razonamiento que no apoya nuestra idea, ¿ya? Es una especie de ataque. Bien. Y todavía no nos vamos a ir, nos vamos a quedar acá, ¿ya? Pero lo que más me preocupa, ¿están todos claros con la entrega de hoy? Sí, idealmente, el mapa conceptual o la tabla resumen. Más, no es solamente eso, ¿ya? También tienen que presentar, sí, al correo. Todo el tema de las entregas, chiquillos, lo único que idealmente tienen que subir al final el IRMI es en la entrega final, ¿ya? Todos los avances, ya todas las entregas semanales que tienen, me los mandan al correo, ¿bien? ¿Ya? Al correo. Y por favor, los que están trabajando en parejas me dicen de quiénes son, ¿ya? Yo igual los tengo anotados, pero no sé, pues imagínense si me pierde el cuaderno o cualquier cosita, ¿ya? Así que ahí me escriben, no sé, pues, Melanie con Fernanda, ¿ya? Me escriben ahí. Yo sé que son juntas, pero bueno, se me puede olvidar, puede pasar algo con mi cuaderno, entonces si me lo mandan al correo, en el correo hay una nube y no va a pasar nada, ¿ya? Bien, ya, ahora voy a volver al Word. Entonces hoy día, ¿qué es lo que tienen que entregar? Delimitar el tema a investigar. Este paso permite tener claridad del tema y así determinar con mayor precisión los autores o fuentes de información con los cuales se trabajará, ¿ya? Los estudiantes se pueden orientar con las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Cuál es mi tesis? ¿Ya? ¿Cuál es mi postura? ¿Ya? ¿Cuál es mi posición? ¿Y cuál es la pregunta que yo quiero responder e investigar a lo largo de este trabajo? Bien, después, ¿con qué temas se relaciona? ¿Ya? ¿Con qué tema o temas se relaciona? ¿Ya? Puede ser uno, pueden ser dos, va a depender de quién, de usted, ¿ya? Porque usted es el autor, ustedes son los investigadores, ¿ya? ¿Qué autor o autores abordan estos temas? Estos temas los aborda el tal Aristóteles que le dicen, el Sócrates, etc. ¿Ya? Entonces ahí buscamos los autores, buscamos en libros, revistas, páginas web, etc. ¿Dónde presentamos toda esta información hermosa? Aquí, ordenadita, así. Escribimos y ponemos Sócrates. Sócrates. Están todos viendo mi pantalla, ¿cierto? Sócrates. Ahí ponemos
400, 500 antes de Cristo. Ah, verdad, Sócrates nunca escribió nada, error. Ponemos Platón. Platón, ponemos La República. Entonces, ahí tenemos el autor, después el año, La República, y ponemos la editorial, que el griegos o griegos, no me acuerdo. Inventando, griegos, S.A. ¿Ya? Eso es Argentina, que fue publicado en Argentina. Entonces ahí tenemos nuestra bibliografía. ¿Ya? ¿Cómo citamos, por ejemplo, Wikipedia? Esto es interesante. Entonces ponemos acá una raya y ponemos Wikipedia. Y seguido de eso, insertamos un hiperlink, que es un enlace como el que está arriba. Y ahí le vamos a poner https www.wikipedia.com. Eso sería una referencia amplia, ¿ya? Para hacer una referencia más precisa pondríamos Wikipedia, bibliografía de Platón. Y después de eso, para que sea más preciso el hiperlink, tendríamos que escribir ahí el correspondiente código. Yo lo voy a inventar y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Pero eso no es, esto es solamente un ejemplo de cómo tienen que presentar su bibliografía o fuentes de información, ya en este caso para las páginas web, ya. Igual en apa.com aparecen también otras formas de citar las páginas web, ya, o las fuentes de información. Bien. Entonces ahí me presentan todo ordenadito. Esto, el 1.2 es para su cerebro, el 1.3 es la lista que ustedes tienen que después poner acá, bien, y que después al final. Ahora, vamos. Fase 2, preparación. ¿Ya? Acá, ¿qué es la parte de la fase 2? Lo que tienen que entregar la próxima semana, 16, que me tienen que enviar por correo, que es esta parte. Organizar la información en un cuadro resumen o un mapa conceptual trabajados anteriormente en el módulo 4, ¿ya? Pueden utilizar el mismo, pueden modificarlo, como a ustedes les parezca mejor. Yo sé que algunos de ustedes cambiaron el tema, así que obvio que los que cambiaron de tema van a tener que hacer este cuadro resumen o este mapa conceptual de nuevo, pero es la misma lógica, ¿ya? Plantear un poco del contexto, plantear lo que plantean los autores, en qué se asimilan, en qué se diferencian, ¿ya? ¿Qué es la idea? ¿Sigue existiendo esa idea en la actualidad? Sí, no. ¿Bien? Y luego tenemos que empezar a planificar nuestro texto, ¿ya? Entonces acá, tema, ya, vamos a decir que es vamos a poner acá, ¿cuál es mi tema? El sentido de la responsabilidad. ¿Ya? ¿Ya? Y acá tengo que empezar a trabajar mi introducción. Aquí debes presentar tu escrito y contextualizar el tema y plantear la tesis, ¿ya? Contextualizar el tema, ¿ya? Y acá, ojo, dice, evita iniciar tu texto en este ensayo argumentarenas en torno a. Prefieren empezar con un juicio general de un tipo. Uno de los principales dilemas de nuestra, ¿ya? Entonces yo aquí me pongo a escribir mi introducción, ¿ya? ¿Y cuál es mi tema? El sentido de la responsabilidad. ¿Ya? Entonces yo aquí empiezo a escribir. Uno de los principales dilemas
dilemas de nuestra generación es el sentido de responsabilidad. ¿Ya? Ahí estoy dando inicio. El filósofo Hans Jonas plantea la ética de la responsabilidad. Este filósofo, a ver, de aquí, la ética de la responsabilidad, publicada en, esto es del 1879, si no mal me equivoco, por ahí, ya, en Alemania. Él plantea la preocupación por las generaciones futuras y plantea y sugiere, ahí abro comillas, la ética de la responsabilidad. ¿Correcto? Entonces acá tengo, en la introducción, ¿qué tengo? Tengo la introducción que lo planteé aquí, ¿ya? ¿Ya? Están todos viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Gracias, Cata. Ya, perfecto. Entonces acá, por ejemplo, parto con lo que nos sugiere acá el texto, ¿cierto? Uno de los principales dilemas de nuestra generación es el sentido de responsabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Sentido de responsabilidad. Listo. Check. Y acá empiezo ya a contextualizar. Acuérdense, la introducción tiene que ir a contextualizar. ¿Con qué filósofo voy a trabajar yo en como tesis flash o planificación? Con Jonas. ¿Ya? Entonces acá digo, plantea la ética de la responsabilidad. ¿Dónde? ¿Cuándo fue publicada? En 1879. ¿Dónde? En Alemania. Listo. Ya tengo la contextualización. ¿Quién plantea esto? Hans Jonas. ¿Dónde y cuándo? Suficiente. ¿Ya? Él plantea la preocupación por las generaciones futuras y sugiere la ética de la responsabilidad. Correcto. Ya. Ahora, vamos. ¿Cómo planteo mi tesis? ¿Ya? ¿Cómo empiezo a escribir mi tesis? Ya. Y voy a plantear mi tesis con una pregunta. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos preguntas. Ya, y estoy como estoy planeando qué es lo que voy a desarrollar. A partir de estas preguntas voy a desarrollar todo mi argumento y voy a investigar y voy a leer y voy a intentar responder estas preguntas. Entonces, aquí tengo dos preguntas. ¿Hemos perdido o abandonado la responsabilidad? Una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿O qué acciones directas puedo realizar para no destruir a las generaciones futuras? ¿Ya? Esto, ¿hemos perdido o abandonado la responsabilidad? ¿Qué creen en eso? ¿Es muy amplio? ¿Es muy breve? Si ustedes tuvieran que elegir entre la pregunta 1 y la pregunta 2 para desarrollar un argumento, ¿cuál ustedes elegirían? ¿Ya? Y también podríamos tener una tercera pregunta, como,
¿Ya? Ahí. Si ustedes tuvieran que elegir una de estas preguntas, ¿cuál elegirían como su modelo de tesis? A ver, los leo en el chat ahí, opción 1, opción 2, opción 3. Opción 1, ¿hemos perdido o abandonado la responsabilidad? Opción 2, ¿qué acciones directas puedo realizar para no destruir las generaciones futuras? Opción 3, ¿somos responsables de las generaciones futuras? ¿Por qué nuestros ancestros no lo hicieron con nosotros? Y leo, ¿cuál sería de estas preguntas para plantear nuestra tesis una mejor opción para después desarrollar nuestros argumentos? ¿Qué es lo que sería mejor? La 2, la 3, bien. ¿Por qué no la uno? ¿Por qué creen que usted la uno no es una buena idea de trabajar? Exacto, correcto, Víctor. Es muy amplia. Entonces, con esa pregunta nos podemos ir infinitamente lejos de nuestro tema. Muy bien, ¿ya? Entonces decimos, no, ya, chao con la uno, me fui en volar. Adiós, bye, ¿ya? ¿Qué acciones directas puedo realizar para no destruir las generaciones futuras? ¿Ya? ¿Estas acciones directas tienen potencial de investigación? ¿Sí o no? Tiene potencial de investigación, porque ahí puedo investigar, por ejemplo, de cómo mejorar mis hábitos, ¿ya? Aprender a reciclar, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí hay acciones, puedo investigar y puedo definir también y puedo plantear una posición con respecto a este tipo de acciones. Puedo decir, ¿esta acción es correcta? Sí, bien, es ejecutable. Entonces argumento con respecto a ella. ¿Por qué en todos lados deberíamos tener basureros ecológicos? Porque esto ayuda, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces ahí investigamos y generamos acciones. La otra, la otra pregunta. ¿Somos responsables de las generaciones futuras? ¿Ya? Y ahí también podemos, acá por ejemplo, esta pregunta es una pregunta práctica, ¿ya? Porque cuando hablamos, acuérdense, de acciones, estamos hablando de práctica, ¿ya? Práctica. Acá, acá ya hay una cuestión más, es tan práctica, pero también hay algo de investigación. Por ejemplo, ¿somos responsables de las generaciones futuras? Y ahí podemos plantear, por ejemplo, en nuestro desarrollo, por ejemplo, hacia acá, podríamos en esta pregunta responder como, vamos a trabajar con la pregunta 3, ¿ya? Vamos a elegir la pregunta 3 para desarrollar esta. Procura que tus argumentos abarquen distintos aspectos de la tesis. Con esto evitarás que tus argumentos se confundan. De igual manera, es importante que cada argumento se desarrolle, ¿ya? Ojo aquí, cada argumento se desarrolle en un párrafo diferente, ¿ya? Y acuérdense que aquí más abajo yo les puse conectores. Entonces, por ejemplo, ahora a mí no se me está ocurriendo ningún justo, no se me acuerda, no me acuerdo de ningún conector para empezar mis argumentos. Entonces, me voy acá, ¿ya? Conectores para iniciar el tema, para eso, ¿ya? Para incluir causas, explicaciones, consecuencias. En cuanto a mi parecer, se puede plantear según mi punto de vista. En primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por otro lado, puesto que, debido a que, porque es decir, esto a saber. Bien, y después las otras que son para las conclusiones, que ahora no nos vamos a usar. Bien, para incluir causas. Ya, entonces, voy a responder esto. Según mi punto de vista,
proporcional, ahí parto ahí. Somos responsables de las generaciones futuras, según mi punto de vista, de una manera directamente proporcional con nuestro poder, somos responsables. Ingreso en el mesa coma y sigo. Pero, y vamos desarrollando nuestro argumento. Después intento. Sigo desarrollando mi argumento, punto aparte, acuérdense, desarrollar un argumento por párrafo. Entonces me voy a otro párrafo. ¿Por qué nuestros ancestros no lo hicieron con nosotros? En primer lugar, bien, dudas, consultas hasta ahí también. ¿Esto les está ayudando? ¿Les está sirviendo? Sí, no, acá. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces seguimos. Ahí con el desarrollo. En primer lugar, listo, terminamos el párrafo y respondimos. Después, otro párrafo. Segundo lugar, listo. Ya. Teniendo en consideración. Y después generamos una relación de las dos preguntas. De las dos preguntas o de las dos o de los argumentos, ¿ya? Como quiera. Bien. Y después vamos con la conclusión. ¿Qué dice aquí? Evita repetir información planteada en la introducción o repetir textualmente argumentos abordados en el desarrollo. Procura incluir, sintetizar las ideas nuevas que planteaste. Puedes parafrasearlas o simplificarlas. ¿Ya? Entonces aquí dice clarito lo que tienen que hacer aquí. Sintetizar. ¿Ya? Y ahora de nuevo, no tengo no me acuerdo de ningún conector para empezar a escribir mi conclusión. Entonces, bajo. ¿Ya? Por consiguiente, de esta manera, en suma, en consecuencia, o también podemos empezar con realizando una breve síntesis bla, 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 del tema. Punto. A modo de conclusión, se puede observar, se puede o se pudo observar que bla, 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 bla. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Tienen claridad con respecto a las fechas de entregas? Profe, ¿conoce algún autor? Ahora en mi cerebro no, pero me demoro como un segundo en googlear algo. Jürgen Habermas.
Ahí se los voy a escribir en el chat. Jürgen Habermas. Y el Dolph. Muy alemanes. Ok. ¿Dudas, preguntas? De nada. Entonces, hoy día, ¿qué tienen que enviar? El cuadrito y la bibliografía con las fuentes de información, así ordenadito como yo les mostré, con un guión, el cuadrito, ¿ya? Que tiene que ir el cuál es mi tesis, cuál es el problema a investigar, con qué tema o temas se relacionan, qué autor o autoras abordan estos temas y después lo dejan ordenadito con guión, su bibliografía o sus fuentes de información. Bien, y para la próxima semana, ¿qué es lo que tienen que presentar? Tienen que presentar el cuadro resumen o el mapa conceptual más el cuadro que yo les ayudé, ¿ya? En la fase de planificación y preparación, ¿ya? Esto es un borrador chiquillo, ¿ya? No tienen que escribir todo el ensayo ahí, tienen que plantear sus puntos, punteos. Esto es para que ustedes se puedan ordenar y también tengan tiempo de poder, si encuentran algo, poder ir agregándolo. O si quieren investigar a algo más, tienen que ir investigando, leyendo, viendo videos, ¿ya? No todo, yo sé que, bueno, lo ideal es que siempre lean, pero a veces no, pues, a veces, bueno, tengo ganas de leer y a veces no tengo tantas ganas de leer, pero siempre hay opciones en YouTube, ¿ya? Busquen videos de los filósofos, generalmente hay ideas o se plantean, así que no sé, pues si están así como ahí echadotes, vean videos de YouTube o escúchenlos, ya, si no tienen tantas ganas de leer. Bien, con eso me despido y espero que no tengan dudas. Ustedes saben mi correo electrónico, cualquier duda y los envíos de los avances al correo electrónico. Acuérdense, profesora Vivian Flores, @gmail.com, ¿ya? Y dejo de grabar. Chao.